Tres. Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra presentación, taller análisis de variables. Mi grupo está compuesto por Eduard Llamas, Julio Antonio Gil Mendoza y mi persona, Gerson Andrés Tapia. Vamos a dar inicio presentando el núcleo de nuestro estudio. Aquí podemos observar la descripción y formulación del problema que motivó esta investigación. Para ponernos en contexto, nos enfocamos en Supermercado Superandi de Pasto. Es una empresa del sector del comercio dedicada a la venta al por menor que cuenta con una planta de 50 trabajadores. Sin embargo, nuestro foco de estudio se va a centrar exclusivamente en el área de bodega compuesta por 15 trabajadores. En la tabla actual denominada contexto de la investigación podemos apreciar cómo se estructuran estos elementos. El problema identificado radica en la aparición de molestias y trastornos musculoesqueléticos en estos 15 operarios. Sus labores diarias exigen un alto nivel de esfuerzo físico concentrado en los días de recepción de mercancía, que ocurren aproximadamente 4 veces por semana. Durante estas jornadas se generan picos de carga laboral debido a tareas repetitivas, levantamiento, traslado y apilamiento de mercancías, exponiendo al personal a posturas forzadas. Por ello es necesario analizar cómo la manipulación manual de cargas incide en la salud de los trabajadores. Para esto nosotros hemos planteado la siguiente pregunta de investigación o pregunta problema, y es: ¿cómo incide la manipulación manual de cargas en la aparición de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores del área de bodega de Supermercado Superandi? Continuando con nuestro estudio, pasamos a la parte de operacionalización de variables. Para este ejercicio hemos definido dos variables principales. En la tabla actual denominada tabla de operacionalización de variables podemos apreciar cómo desglosamos cada una de ellas. Primero tenemos la variable horas, cuya definición corresponde al número de horas diarias que el trabajador dedica a la manipulación, levantamiento y traslado. Es de naturaleza cuantitativa continua y su nivel de medición es de razón. Su criterio de clasificación va desde las 0 horas hasta jornadas de más de 6 horas. Por otro lado, evaluamos la variable dolor, definida como la intensidad del dolor musculoesquelético o el nivel de molestia percibido por el operario tras manipular las cargas. Esta es cualitativa ordinal y su nivel de medición es ordinal. Los criterios de clasificación para esta son sin dolor, dolor leve, dolor moderado y dolor severo. Una vez estructuradas las variables, procedemos a la recolección de los datos. Para abordar la variable cuantitativa, planteamos la siguiente pregunta a la población, y es: ¿cuántas horas dedica en promedio a la manipulación manual de cargas durante un día de recepción de mercancía? En la tabla actual podemos apreciar el comportamiento individual de los 15 operarios de la bodega. Como se puede observar en este listado, los registros individuales oscilan entre lo que son un número de 3 horas mínimas para trabajadores 1 y 9 y un máximo de 6 horas de exposición para trabajadores 6 y 12. A simple vista, pues evidencia una concentración importante de registros en valores intermedios como 4 y 5 horas. Vamos a realizar sobre esta base de datos el cálculo de las medidas de tendencia central y dispersión. Entrando en el análisis estadístico de los datos, pasamos a evaluar las medidas de tendencia central de la variable. Horas de manipulación manual de carga. En la tabla actual, que es la tabla 4 media, podemos observar el cálculo promedio del grupo. Al sumar las horas de exposición de todos los operarios, obtenemos un total de 67 horas, que dividido entre los 15 trabajadores nos da como resultado una media de 4,47 horas, lo que significa que en promedio el personal del área de bodega dedica cerca de 4 horas y media a realizar esfuerzos físicos intensos durante los días que se recibe la mercancía. Ahora, si pasamos a revisar la tabla 5, que es mediana, nos encontramos con un valor de 4 horas. Para hallar este dato, organizamos los registros de menor a mayor, identificamos el valor que divide la distribución exactamente en dos partes iguales. La interpretación de este indicador nos indica que el 50% de trabajadores manipula cargas durante 4 horas o menos, mientras que el otro 50% se expone a jornadas de 4 horas o más. Finalmente, en la tabla 6, que es la tabla de moda, podemos apreciar la distribución de frecuencias de las horas laboradas. Como se observa, la mayor concentración de trabajadores se ubica en el rango de las 4 horas, registrando una frecuencia de 6 operarios. Por lo tanto, la moda se va a consolidar en 4 horas. En conjunto, ver que la media está muy cerca de las 4 horas y media y que tanto mediana como moda coinciden en 4 horas nos demuestra un comportamiento estadístico muy consistente sobre la exposición física a la que se somete el equipo de bodega. Ahora, necesitamos entender qué tan alejados están los datos individuales respecto a lo que es el promedio. Para ello calculamos la desviación estándar, la cual nos dio un valor de 0,91 horas. Esto significa que tenemos una baja dispersión respecto a nuestra media de 4,47 y nos demuestra que la mayoría de los trabajadores realizan manipulación de mercancías durante un tiempo muy similar. Si cruzamos estadísticamente lo que es el tiempo de exposición constante con el hecho de que los 15 operarios manifiesten algún tipo de dolencia, los resultados nos sugieren una relación entre lo que son horas de puesto y intensidad de dolor percibido.
Em, Pasamos ahora a estudiar nuestra segunda variable de carácter cualitativo, que es intensidad de dolor musculoesquelético del trabajador. Para recolectar esta información, le planteamos a nuestro equipo la siguiente interrogante, y es qué intensidad de dolor reportan los trabajadores del área de bodega que manipulan cargas. En la tabla actual, tabla 7, podemos apreciar el registro individual del nivel de molestia percibida para cada uno de los 15 operarios de bodega. Si observamos el listado, se observa que la mayoría de los trabajadores manifiestan niveles significativos de molestia. Encontramos casos aislados con un nivel de dolor de leve, como el caso del trabajador 9 y el 15. Sin embargo, el resto de personal se distribuye entre reportes de dolor moderado y severo. Para dimensionar lo que es el impacto en la salud del personal, consolidamos los datos en una distribución de frecuencias absolutas y relativas. En la tabla 8, que está la intensidad, frecuencia, porcentaje, podemos apreciar de forma clara cómo se estratifica la gravedad de los síntomas musculoesqueléticos en la población. El dato predominante es el de dolor moderado, reportado por 8 de nuestros trabajadores, lo que representa la mayoría absoluta del grupo con un 53.3%. En segundo lugar, identificamos una cifra crítica, que es dolor severo, manifestado por 5 trabajadores, equivalente al 33.3% del personal. Y por último, de forma minoritaria, encontramos que solo 2 operadores reportan un nivel de molestia catalogado como leve, correspondiente al 13.3%. Si realizamos un análisis a partir de estos porcentajes, encontramos que la suma entre moderado y severo agrupa el 86.6% de toda la fuerza laboral, lo que significa que 9 de cada 10 trabajadores ya representan niveles de afectación significativos. Es importante entender que la manipulación manual de cargas está sobrepasando la capacidad biomecánica del personal. Por este motivo, urge que la empresa implemente un sistema de vigilancia epidemiológica para que este 86.6% de morbilidad no se consolide en patologías crónicas a futuro. Para consolidar el análisis de nuestra variable cualitativa, procedimos a calcular las medidas de tendencia central para este tipo de datos. Encontramos en la tabla 9, la tabla moda, apreciar la ratificación estadística de la severidad del riesgo. En nuestro estudio, este indicador se consolida en la categoría dolor moderado, registrándose un total de 8 veces, lo que nos demuestra que el dolor moderado no es un evento aislado, sino un nivel de afectación típico y más frecuente entre trabajadores del área de bodega, abarcando el 53.3% de los casos evaluados. Pasamos a la tabla 10, que es la tabla mediana. Encontramos que el valor central de nuestra distribución es igualmente moderado. Es importante destacar que observamos en la diapositiva, organizando los 15 registros de forma jerárquica, comienzan por leves, moderados y finalizan con severos. Se evidencia de manera exacta que el registro número 8 representa el centro matemático y cae en la categoría de moderado. La interpretación de esta mediana es importante para SST y nos indica que la intensidad del dolor que divide al grupo en dos partes iguales es moderada. Eso significa que por lo menos la mitad del personal representa un nivel de dolor moderado y, aún más importante, la otra mitad representa niveles de dolor superior. Para visualizar de manera clara el comportamiento de la variable cualitativa, recurrimos a dos gráficas que resumen la situación del área. Observamos primero un gráfico de barras, en donde la altura de las barras nos permite contrastar inmediatamente las frecuencias absolutas de la muestra. La barra con mayor elevación corresponde a la categoría de dolor moderado, agrupado a 8 operarios. Seguido a esto, vemos como la barra de dolor severo alcanza un nivel alto con 5, mientras que la barra de dolor leve queda en la parte inferior con 2. La asimetría en la altura de estas barras nos demuestra que el problema osteomuscular no se concentra solo en molestias iniciales, sino que gravita hacia espectros más altos de la escala. Por otro lado, podemos apreciar el diagrama de pastel, en donde se muestra la distribución porcentual de la intensidad del dolor, que ocupa el sector mayoritario, más de la mitad del círculo, un 53.3%, con el dolor moderado. Si sumamos esto con el trozo de al lado, que representa el 33.3% dolor severo, observamos que visualmente más de las tres cuartas partes del pastel, exactamente el 86.6%, está teñido por niveles de afectación crítico. Ambas representaciones gráficas coinciden en demostrar que casi la totalidad del equipo experimenta dolores significativos. Para finalizar nuestra sustentación, en esta diapositiva presentamos la síntesis de los principales resultados del análisis bioestadístico y una ruta de intervención propuesta. Como hallazgos claves, evidenciamos que los trabajadores del área de bodega están expuestos de forma homogénea a un promedio de 4.47 horas de manipulación manual de cargas. La desviación estándar es de 0.91 horas, que confirma que esta condición es generalizada y no corresponde a casos aislados. Además, identificamos que el 53.3% de los trabajadores presenta dolor moderado y 33.3% dolor severo, lo que significa que más del 86% del personal experimenta
niveles de dolor que comprometen la salud. Con base en estos resultados, concluimos que existe una correlación e incidencia significativa en la exposición prolongada, cercana a 4 horas y media, y la severidad del dolor percibido, evidenciando un riesgo ergonómico alto que requiere una intervención inmediata. Para ello, proponemos implementar un programa de rotación de tareas, pausas activas y capacitación permanente en levantamiento e higiene postural. De esta manera, damos por concluida nuestra presentación. Agradecemos profundamente su atención y quedamos atentos a sus dudas o comentarios.